Mañana por el privilegio que me das de traer tu palabra, de traer, Señor, a tu pueblo el alimento que hoy tú le has dado a tu iglesia, Señor. Padre, que sea una palabra que llene el vacío y las necesidades de tu iglesia santa. Que esta palabra, Señor, entre a sus corazones y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, que podamos salir de las orillas de la mediocridad espiritual a las profundidades de tu Espíritu, Señor. Que podamos corregir en este tiempo nuestros niveles de adoración. Que podamos medir 1000 codos hacia lo profundo de tu Espíritu, Señor. Que podamos salir de la trivialidad. Que podamos salir de la superficialidad. Que podamos salir, Señor, de ese irrespeto hacia tu grandeza y hacia tu poder, Señor. Que podamos, Señor, elegir siempre por sobre todas las cosas y valorarte, Señor, poder adorarte y servirte, Padre precioso. Que hoy tu iglesia que escucha esta palabra, Señor, se levante, se revitalice, se empodere, Señor, y en este tiempo los que están desanimados, Señor, se reactiven, los que están descarriados vuelvan, y los que no han nacido de nuevo, Señor, que hoy sean tocados por tu Espíritu Santo. Tú necesitas en este tiempo una iglesia más profunda, porque tú eres un Dios profundamente profundo, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me das de traer tu palabra, y te pido que a donde estén tus hijos los sanes, que donde estén tus hijos, Señor, haya un toque poderoso de tu Espíritu Santo que los saque, Señor, que los levante, que los saque de ese lodo cenagoso, que puedan cruzar este valle de sombra de muerte, Señor Jesús, que puedan pasar estos tiempos difíciles de pandemia con el poder de tu Espíritu Santo. Que hoy esta palabra, Señor, los ponga al nivel del desafío, que puedan enfrentar estos cambios, estos tiempos, Señor, estas reformas, estos cambios que tú estás haciendo en tu infinita, Señor, soberanía. Que podamos entrar en ese río de tu Espíritu y recibir la sanidad en medio de todo este tiempo de dificultad, en este tiempo de incertidumbre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos levante al nivel del desafío, y que nuestra casa en medio de la lluvia, en medio del viento, en medio de los ríos, no caiga, sino que permanezca para siempre. Señor, bendigo los adultos mayores, bendigo los niños, bendigo las damas, bendigo las mujeres, bendigo los hombres, bendigo esta Colombia hermosa, bendigo todas las congregaciones, bendigo a toda América, Suramérica, bendigo a toda Norteamérica, Centroamérica, Europa, Asia, África, Oceanía, bendigo toda la tierra, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres suficiente para esta tierra. Tu palabra lo dice, que tú tienes este círculo de esta tierra en el hueco de tu mano, porque tú eres todopoderoso. Descanso y me gozo en poder orar a un Dios todopoderoso. Amén y amén. Sobre esta premisa de tener un Dios tan grande, tan poderoso, tan inescrutable, tan insondable en sabiduría, es un honor y es un privilegio predicar a este Dios tan grande. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude a poder dar un destello de su gloria en esta palabra, y que podamos, como nuestro pastor Martín nos enseñaba hace 8 días, sobre entrar a esas profundidades del Espíritu, medir 1000 codos, la invitación que el Señor hace a entrar a su profundidad, a las profundidades del Espíritu. La iglesia tiene que entrar en esos niveles de las profundidades del Espíritu, de la grandeza, del poder y de la sabiduría de Dios, para poder en este tiempo de pandemia aguantar y soportar la presión que hay.
Este es un llamado que Dios nos hace a salir de la mediocridad espiritual de los hermanos que hoy no están al nivel del desafío. Necesitan medir 1000 codos más hacia lo profundo del espíritu, salir de la orilla de la mediocridad espiritual y ser más profundos con Dios, porque la razón por la cual el Señor nos llama a ser más profundos es porque Él es un Dios profundamente profundo. Es un Dios que se compromete profundamente con sus hijos. Hay una anécdota que me impacta, y es la anécdota de la vaca, la gallina y el marrano. La vaca, la gallina y el marrano. Un día dijeron estos animales: vamos a hacer un sándwich. Y la gallina dijo: yo pongo el huevo. La vaca dijo: yo pongo el queso. Y el marrano dijo: yo como que me voy. Le tocaba poner el pellejo. Y dijo: a mí me tienen que matar. Así que muchos creyentes en este tiempo le sacan el cuerpo a la responsabilidad y al compromiso. Y estamos equivocados, porque Dios es un Dios que se compromete con su pueblo. Es un Dios que fue a la cruz para darnos la vida eterna. Y Dios nos llama hoy, y esta es una palabra que tengo para ti como título: 2021 es una invitación a entrar a una adoración más profunda, para que salgamos de la mediocridad a las profundidades del Espíritu. Con una pregunta que traigo hoy: ¿cómo quiere Dios que lo adoremos en este tiempo? ¿Cómo es que el Dios de los cielos quiere que lo adoremos? ¿Cuál es el problema frente a esta falta de profundidad en la adoración? Muchos cristianos superficiales sin compromiso, muchos cristianos a las orillas de la mediocridad espiritual, con una invitación de un Dios que nos dice: midan 1000 codos más profundo porque los quiero sanar, los quiero bendecir. Israel, allí en cautiverio, a Ezequiel le viene esta visión para que entren en el río del Espíritu y no crean que porque hay una pandemia, que no creamos que porque hay una cuarentena el cielo está en pandemia, o que el cielo está en crisis. No, hermano, el cielo no está en pandemia y la iglesia tampoco está en pandemia. La iglesia debe de estar en los niveles del Espíritu Santo. Entonces, hay unas consecuencias por las cuales quiero en esta mañana predicar esta palabra. Consecuencias de estar a la orilla espiritual. Miedos, se suscitan temores, incertidumbre, se viene desconfianza. Todo esto se viene por falta de una profunda intimidad con Dios. Temores, miedos, incertidumbre, desánimo, errores, tentaciones. Y lo más tremendo es que en esta pandemia lo espiritual es el antídoto contra el estrés. Hoy hay un estrés tremendo por causa del activismo, por causa de lo virtual. Y yo le llamo la atención a todos los hermanos en Cristo que están en las empresas, que están enfrentando grandes desafíos con poca oración. Tienen que tener cuidado. Ayer hablaba con unos hermanos sobre el problema del síndrome de Burner, que tiene que ver con ese nivel de estrés. Ya no es 3, sino es 4, es 5, donde se pasa a una quemada física y espiritual. Entonces necesitamos tener ese antídoto contra el estrés, contra todo lo que usted está diciendo: pastor, me tiene atemorizado, me tiene en unos niveles de incertidumbre y de ansiedad que ya no puedo ni dormir ni descansar. Yo le invito, hermano, a que entre, mide 1000 codos más de tu nivel espiritual, porque estás caminando en la orilla y en ese nivel de la agua a los tobillos no alcanza para la presión, para el desafío que hoy tenemos como iglesia y como hermanos en lugares donde Dios nos ha puesto a dejar su nombre en alto. Necesitamos salir de allí.
¿Por qué un creyente debe buscar al Señor profundamente? La búsqueda del Señor profunda debe tener una razón y una plataforma que nos afirme en esta gran verdad. Repito, la búsqueda del Señor profunda debe de tener una razón, una plataforma que nos afirme en esta gran verdad. ¿Por qué, pastor? ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuál es la teología para que hoy, digamos, tenemos que buscar a Dios 1000 codos más hacia lo profundo? Recuerden que el Señor le dijo a Pedro, los peces están en lo profundo. Y el Señor le dijo, boga mar adentro y tira la red. Y hoy el Señor te está diciendo, sal de la orilla y entra a lo profundo de mi espíritu. Sé sincero, no me simules la espiritualidad. Búscame, porque en el secreto yo te daré la victoria. Y dice la palabra en el devocional de hoy. La palabra de Dios dice que si bogamos mar adentro, si vamos y buscamos al Señor en lo secreto, el Señor nos recompensará en público. Todo aquel que anda mal en público es porque su secreto está mal. Entonces, tenemos que dejar aquí la teología, la plataforma de la búsqueda profunda del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque me invita el Señor a que lo ame con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Se me viene hermanos que oran y simulan la oración, simulan que están en culto, simulan que están en la presencia del Señor. Están ahí en lo virtual, pero no están y no han aprendido a estar en los cultos virtuales, que es igual al presencial, pero que demandan más responsabilidad, más disciplina y por ende, hermano, están sin ministración en el Espíritu. Trae desánimo, vuelvo a decir. ¿Cómo se da cuenta, pastor, que no estoy en culto? ¿Cómo me doy cuenta, pastor, que estoy mal? Cuando hay temores, cuando hay ansiedad, cuando hay desespero, cuando hay angustia, cuando no hay paz, cuando no hay tranquilidad, cuando no puedes dormir, cuando te pegas a ese celular y de allí no sales y no has podido orar, no has podido ayunar, no has podido sentir la presencia de Dios y entras en unos estados de inconsciencia espiritual, y estos tiempos de amenaza física y espiritual los pasas con mucha incertidumbre. Entonces, quiero dejar esta, porque tengo que buscar a Dios profundamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios profundo. ¿Por qué, pastor, debo de buscar profundamente a Dios? Porque tenemos a un Dios profundamente profundo. Escúcheme bien, un Dios que se comprometió con nosotros. Un Dios comprometido desde la eternidad, un Dios comprometido eternamente, infinitamente, un Dios amoroso, glorioso, hermoso, majestuoso, misericordioso, bondadoso, que no le gusta nada a la orilla. No envió a Gabriel, no envió a Miguel para salvarnos, vino su propio Hijo, nos dio su propio Hijo, y el Hijo nos dio su propio cuerpo, nos dio su vida. Es un Dios profundo, así que nunca Dios aceptará una adoración a medias, ni un cristianismo a medias tintas. Dios te quiere todo, de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es un momento para revisarnos cómo estamos adorando a nuestro Dios. Salir de la orilla es mi propuesta para hoy. Salir de la orilla de la mediocridad espiritual a las profundidades del Espíritu. Vamos a salir en el nombre de Jesús de la superficialidad, hermano Manuel, hermano Pastor Weimar, pastores que están aquí, amigos. Vamos a salir de la superficialidad, de la trivialidad. Es mi propuesta en este día, pasar a las profundidades del Espíritu en adoración. ¿Por qué un creyente debe buscar al Señor profundamente? Para dar respuesta a esta búsqueda profunda, necesitamos hoy saber cómo es que Dios quiere que lo adoremos. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo estamos adorando a Dios? Miremos tres
cualidades y características de la adoración que Dios busca. Miremosla para poder saber cómo, pastor. Entonces alguien me decía un día, pastor, sí, pero ¿cómo? Sí, hay que adorarlo profundamente, pero ¿cómo? Entonces vamos a responder a eso. El Salmo 95. Vamos a mirar estas tres invitaciones que el Señor hace al pueblo de Israel. Y me impresiona que los salmos son cantos. Los salmos son odas cantadas. Y el pueblo de Israel canta un salmo escrito por Moisés en el periodo, en el contexto del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y es un salmo, el Salmo 95 es un salmo que se canta con una razón. De un pueblo que quedó descalificado por su pésima adoración, por su ingratitud, por su falta de reconocimiento, por su falta de profundidad a un Dios profundo. Y es impresionante que el salmo comienza con una invitación, vengan, y termina diciéndole, no entrarán en mi reposo. Se me hace y me recuerda como cuando el Señor termina el sermón del monte. Lo comienza con una bienaventuranza y lo termina diciéndoles, todo aquel que oye mis palabras y no las hace, se arruina. Y este es un salmo desafiante, porque nos invita a adorarlo, pero si no lo adoramos, no entraremos en su reposo. Es tan tremendo que Israel no entró en el reposo. Israel salió de Egipto, pero no entró al reposo. Y muchos creyentes han recibido la palabra, han recibido el mensaje de salvación, han recibido el mensaje redentor, aún han caminado, pero por el camino están rezagados, y el problema de que no puedan entrar en el reposo tiene que ver con su estilo de adoración, porque siempre su estilo de adoración mostrará el conocimiento de su Dios y la capacidad de su gran Dios. Es una irreverencia adorar a un Dios tan grande de una manera trivial, frívola y liviana. Por eso esta palabra tiene que ver con eso. Este salmo nos invita a adorar al Señor. Pero ¿cómo lo adoramos? Miremos entonces esta invitación, la primera invitación que nos da el Salmo 95. Dice, venid y aclamemos alegremente a Jehová. Si usted me está tomando ahora la palabra, la está recibiendo en su corazón, es una invitación a adorar a Dios de manera rebosada. De manera rebosada. Necesitamos adorar a Dios rebosadamente, exuberantemente. El Salmo 150 nos lo dice todo, se lo dejo de tarea. Leer el Salmo 149, 150, adorar, cantar con salterio, con danzas, con cánticos, con gritos de júbilo, con saltar, danzar sobre la cama, cantar, a glorificar a Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. ¿Por qué? ¿Por qué nos exige el Señor que lo adoremos así? ¿Por qué el salmista decía, canten así, hombre, alegremente, canten con júbilo, canten con danza, canten con alabanza, con clamor, canten con todo el corazón, canten rebosadamente, alaben a Dios rebosadamente? ¿Por qué? Porque dice ahí el versículo, porque Dios es un Dios grande. Número 1, porque Dios es un Dios grande. Segundo, porque es el Rey grande sobre todos los dioses. No hay otro Dios más grande. No hay Mahoma, no hay Buda, no hay Alá, no hay ningún Dios, no hay ningún brujo, no hay ningún hombre, no hay ningún hechicero. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Porque nuestro Dios es grande y Rey sobre todos los dioses. Porque en su mano, mire aquí lo tercero, porque en su mano están las profundidades de la tierra. Qué cosa tan hermosa. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Hacia abajo
y hacia arriba es infinito. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo. Y en quinto lugar, y sus manos formaron la tierra seca. No hay un Dios más grande. Él está sobre los hombres, sobre los dioses. Es el Dios de las profundidades, es el Dios de las alturas, es el Dios dueño del mar y es el Dios dueño de la tierra seca. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios rebosadamente? Porque es un Dios profundamente profundo. Venid, aclamemos, dice ahí, vengan, porque es la roca de nuestra salvación. Él es el Dios grande, Él es el Dios grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra. Él es el dueño de las alturas, el dueño de los montes, es el dueño del mar, es el creador con sus manos de toda la tierra seca. Moisés casi lo linchan, el pueblo de Israel casi lo lincha, porque era un hombre que exigía este nivel de adoración. Es importante que no nos quedemos en la liberación, sino que pasemos no solamente de la liberación al rescate y del rescate al reposo. Que podamos entrar en el reposo. Un himno que se cantaba, yo me imagino que este himno se cantaba y hacía recordar a todo el pueblo, oye, este pueblo fue terrible y no entró en el reposo. Nunca se les olvidó que más de 599.998 personas se quedaron en el desierto y solamente 2 adultos de los que salieron de allí, Josué y Caleb, entraron al reposo. Salieron, pero no entraron. ¿Por qué? Por su actitud irreverente de adoración. Una palabra clave hoy es las profundidades. ¿Cuán profunda es la profundidad del Señor? Romanos 11, 33, 36. Quiero dejar eso como teología. Oh profundidad, Romanos 11, 33 al 36. Qué texto tan poderoso que el apóstol Pablo lo escribió. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. No puedes adorar a un Dios profundo de una manera superficial o con el agua a los tobillos. ¿Por qué no hay sanidad? ¿Por qué las aguas salutíferas no han entrado a mi vida, a mi casa, a mi hogar? Porque estás en la orilla de la mediocridad espiritual. Las aguas salutíferas entraron al mar muerto y lo sanaron. Y cuando se sanó esas aguas del mar muerto, hubieron peces, hubieron plantas, hubieron de toda clase de animales. Hubo vida en el mar muerto. Por eso necesitamos que entre vida, que entre el Señor, que haya libertad en la iglesia, en tu casa, en tu vida. Pero tienes que entrar, tienes que medir 1000 codos más adentro. Tienes que ser más profundo frente a este Dios profundo. Filipenses 2:8. Dice la palabra, se humilló a sí mismo. Mire lo profundo de su compromiso. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y en el nombre, dice, y el nombre que está por sobre todos los nombres. Un Dios profundo, un Dios alto. Efesios 3, 17, 19 dice, para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. Así estarán completamente llenos de Dios. Pido también que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor. Proverbios 25:3 dice, nadie puede comprender la altura del cielo y la profundidad de la tierra, ni tampoco los pensamientos del Rey. Un Dios de profundidades y de altura máxima
para nada es mediocre. Hay infinita excelencia en nuestro Dios. ¿Cómo estamos adorando a un Dios? ¿Cómo estamos adorando a un Dios profundamente profundo? Este salmo ataca la mediocridad de un pueblo que no reconoció a su Dios, y eso se le notó en la adoración. Isaías 51:10 dice: muchos son profundos en las profundidades de Satanás y del mundo. Mire esto: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Es el tiempo que comprendamos que tenemos un Dios alegre, un Dios feliz, un Dios eternamente hermoso y precioso, digno de deleitarnos en su presencia. Hermanos, es el tiempo de medir 1000 codos más y entrar en las profundidades del Espíritu, a un Dios que rebosa en lo profundo. Debe de adorarse a niveles muy altos. Entonces, estas características tienen que quedar. La primera, necesitamos adorar a Dios rebosadamente. Hermano Emanuel, necesitamos adorar a Dios rebosadamente. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera que ahí donde está, llegó el momento de reenviar un link, diga amén, pastor, estoy de acuerdo. Porque en sus manos están las profundidades y las alturas. Esta belleza extrema debe de adorarse extremadamente. A un Dios profundo debe de adorarse de manera profunda. Es la invitación del salmista: adorar a Dios rebosadamente. ¿Cómo es que Dios quiere que lo adoremos? Rebosadamente. Segundo, quiero manejar el segundo punto. Debemos adorar a Dios reverentemente. Postrémonos, dice el texto. Caigámonos hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? No entreteniendo, sino adorando. Quiero que revisen ahí la segunda invitación. Venid, dice ahí el Salmo. Estoy en el Salmo 95. Segunda parte dice: venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿De dónde saca la reverencia? Él nos llama a arrodillarnos y a postrarnos delante de su presencia. Es importante que comprendamos que necesitamos adorar a Dios reverentemente. Reverentemente. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? Entonces, la primera palabra tiene que ver con venir y la última palabra tiene que ver con reposo, que es algo más allá del rescate. Por eso tenemos que ir más profundo. Entonces, la primera, rebosadamente, alegre, con felicidad, con júbilo. Y la segunda, reverentemente. Algo que no comprendieron los hijos el sacerdote Aarón. Estoy hablando de Nadab y Abiú, que de manera irreverentemente entraron a la presencia del Señor y quedaron fulminados. Y Moisés les dice: esto es para que aprendan a distinguir entre lo santo y lo profano. Adorar a Dios reverentemente es un llamado que Dios nos dice en esta mañana. ¿Cómo adorar a Dios reverentemente? Muy bien, frente a esto, de las profundidades amenazantes a las profundidades del Espíritu. De esa trivialidad a las profundidades del Espíritu. ¿Cómo debo mirar lo profundo? Debo mirar lo profundo de esta forma. El pueblo salió de Egipto. Salieron de allí. Salieron de la esclavitud. Hubo miedos, hubo muchos temores, pero el salmista sabía allí, Moisés sabía que ese pueblo al salir de allí
Dios le iba a dar la victoria. Debemos de entender que este COVID, que esta pandemia, de aquí vamos a salir, pero ¿cómo vamos a llegar? Es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo vamos a llegar al final de esta pandemia? ¿Con adoración? ¿Con alabanza? Muy bien. Esto quiero que vaya quedando en sus corazones. Jesús en sus manos tiene las profundidades. Y por eso nosotros tenemos que entender que de aquí quedemos con ganas y apetitos, hambres tremendas por conocer sus profundidades, que nos saque de la vida superficial, que a través de su palabra, hermano, usted se llene de eso, de esa hambre por ser cada día más profundo con Dios. Si Dios es profundo, Él me invita a conocerlo más. No hay excusas para que el pueblo de Dios sea mediocre con un Dios tan profundo. No hay excusa para que el pueblo de Dios sea mediocre y superficial, sin sesos espirituales. Necesitamos ser la sal y la luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Sal de allí también. Es una orden que el Señor nos da en el Espíritu. Salgamos de allí, de esa mediocridad aburrida espiritual, que a muchos se nos ha quitado hasta las ganas y el apetito de Dios en este tiempo por estar en lo superficial. El Señor dice en su palabra que es en esas profundidades del amor de Cristo exceden a todo conocimiento, que podamos entrar en esas riquezas y disfrutarlas. Yo quisiera saber si hay alguien que diga amén, que diga amén. Muy bien, entonces necesitamos adorar reverentemente a Dios, con respeto, frente a estos, decirlo así, móviles. Usted tiene la oportunidad de entrar en el momento del culto a muchas propuestas que el mundo da, pero usted con respeto y reverencia hoy está presente aquí escuchando, oyendo y adorando al Señor. Acuérdese, debemos adorar a Dios reverentemente, necesitamos adorar a Dios rebosadamente y en tercer lugar, para terminar aquí, necesitamos adorar a Dios responsivamente. ¿Qué pasó con este salmo? Y yo quiero terminarlo ahí leyéndolo. Lean conmigo. Dice, venid, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Increíble. Fueron liberados, pero no entraron al reposo. Yo, para darle el sentimiento al salmo, yo lo digo así: ¿cómo cantarían este salmo? En los postreros días lo cantaban, ellos danzaban, ellos se postraban, adoraban, pero cuando llegaban a esta parte, en sus mentes retumbaban que ese pueblo que salió de Egipto no entró al reposo por causa de su mediocridad espiritual, por causa de que no respondieron a un Dios profundo. Por eso la adoración tiene que ser respuesta a la cruz de Cristo. Y yo quiero dejar estas resonancias ahora, la cruz de Cristo. El Señor fue a la cruz, descendió a las partes más bajas para libertarnos del fondo del infierno, para sacarnos de allí. El Señor bajó, descendió para que a esos niveles ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Nadie tiene la excusa de decir, es que yo he sido un
tremendo pecador y Dios no me va a perdonar. No, Señor, Dios descendió a lo más profundo, a lo más bajo, para alcanzarte a ti, para alcanzarme a mí, para alcanzar a todos los pecadores. Un Dios profundo para perdonar a todos. Un Dios supremamente alto para que tú no te ensañes, no seas altivo, no seas engreído, no seas, en pocas palabras, yo lo digo así, muchas veces enaltecemos a los hombres. Nadie es más alto que Dios. Si en los cielos hiciésemos el nido, dice la palabra allí en Abdías, versículo creo que el 9-10, dice: si en las alturas hicieres el nido, de allí te derribaré, dice el Señor. Necesitamos saber que nuestro Dios es un Dios de altura, un Dios de las profundidades, para que todos procedan al arrepentimiento, para que no nos creamos más que nadie, sino que podamos entrar a su presencia. Y un amor ancho para que usted, hermano, reciba el calor de nuestro Dios. Que quede esto. En este salmo ellos danzaban y cantaban y sabían que tenían ese Dios maravilloso. Esta es una palabra para ti, mi amigo. Tienes un Dios con toda la capacidad para perdonar tus pecados. Un Cristo que se hizo hombre, que autocondesciende para perdonar nuestros pecados. Y lo segundo, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar a un Dios tan profundo en adoración? Si es así de profundo, ¿cómo vamos a responder? ¿Rebozadamente? ¿Respetuosamente? ¿Responsivamente? Le invito a que se ponga de pie en esta mañana y vamos a orar. Quiero orar por usted. Quiero orar por cada uno de los que están ahí en casa. Si es el momento de arrepentirnos, es un momento de decirle: Señor, perdóname porque he sido irreverente. Perdóname porque, Señor, no he adorado a Dios con alegría y con gozo. Quiero decirte que si hay algo que enaltece a Dios, agranda a Dios, es tu forma de adorarlo con alegría y con gozo. Cuando tú eres feliz, cuando tú eres una persona alegre, llena de gozo y alegría, el gozo es directamente proporcional a la visión espiritual que tienen de un Dios maravilloso. ¿Cómo se puede adorar a un Dios tan hermoso, tan maravilloso, sin gozo y sin alegría? Más, yo creo que no lo estás mirando. Por eso es tan importante que el gozo vaya pegado a la adoración, porque es la respuesta a un Dios grande y poderoso. Esta mañana le invito a que cierre sus ojos. Póngase de pie, mi hermano. Tómese de la mano del que está ahí. Que podamos comprender que esta parábola que quedó aquí en el Salmo 95 nos está animando, nos está invitando a que midamos 1000 codos más hacia lo profundo. Es el momento de que no quedemos solamente rescatados, sino que entremos al reposo. Estoy diciendo a mi hermano que usted no puede ser de aquellas personas que se quedan en el desierto de la pandemia. Estoy diciendo que usted no se puede quedar rezagado en este tiempo de cuarentena. Sí está pasando cosas difíciles, pero es el tiempo de que usted entienda que tenemos un Dios muy, pero muy motivador y muy esperanzador. Dios bajó hasta lo más profundo para rescatarte y librarte del pecado y llevarte al reposo. Eso es algo que se tiene que quedar en nuestros corazones en esta mañana. De las profundidades de allí, de donde Él existe, de lo que Él es, que nos ayude a salir de allí, del desahucio, y nos anime a la esperanza. Que podamos decir en este día que sí hay esperanza, pero que usted no se puede quedar solamente en el rescate, sino que tienes que entrar al reposo. Levante sus manos. Padre, te doy gracias. Precioso Señor Jesús. Derrama tu gloria sobre todos tus hijos que hoy se han reunido para escuchar esta palabra. 2021 es el año, Señor, en el que tú me has mostrado de entrar a una adoración más profunda, de buscar a entrar y buscarte más profundamente. Pero la razón
es porque tú eres un Dios profundamente profundo, Señor. Tú nos estás dando una invitación a través del Salmo 95, mi Señor, a que te adoremos rebosadamente, que te adoremos, Señor, reverentemente, que te adoremos responsivamente, responder a lo que tú hiciste en la cruz. Todo aquel que no responda a la cruz se perderá eternamente. Todo aquel que no responda al sacrificio hecho por ti en la cruz del Calvario se perderá en el infierno, Señor. No entrará al reposo. Padre precioso, que en este tiempo tus hijos respondan, que en este tiempo tus hijos te adoren rebosadamente, que en este tiempo tus hijos te adoren reverentemente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Siento en el Espíritu que muchos de ustedes deben de responder de una manera más profunda a este Dios profundo. Levanten sus manos si hasta hoy has adorado a la orilla, has adorado allí a los tobillos, has adorado allí a las rodillas con el agua, a los lomos. Es el tiempo que nades en el Espíritu, porque si tú lo haces, todo aquel que adora a Dios profundamente recibirá y nadará en las profundidades de Dios y recibirá la sanidad del poder del Espíritu. Padre, yo te pido que todo lo que hasta hoy está muerto en tus hijos resucite, que todo lo que hasta hoy tus hijos, Señor, están padeciendo y sufriendo, los que entren en el río del Espíritu entrarán en el descanso, entrarán en el reposo, entrarán en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, sácanos de la mediocridad, de la orilla de la mediocridad, y pásanos a lo profundo de tu Espíritu. Ayúdanos, precioso Dios, a responderte a ese sacrificio que hiciste en la cruz. No nos permitas quedar como el pueblo de Israel en el desierto, muertos. En medio de esa pandemia quedaron muertos. En medio de ese desierto quedaron allí. No permitas, mi Señor, que muramos sin entrar en el reposo. Levanten sus manos, toda tu familia, todos tus hijos, todos tus nietos. Reciba esta palabra que trascenderá por sobre todas las pandemias. Esta palabra que te voy a soltar trascenderá por sobre todos los tiempos. Ninguno de tus hijos, ninguno de tus nietos, por cuanto esta palabra tendrá una respuesta en tu corazón. Adorarás rebosadamente, adorarás reverentemente y responderás siempre a la cruz de Cristo, a ese gran Salvador. Por cuanto has creído esta palabra que hoy te doy, trascenderá por generaciones. Ninguno de tus hijos, ninguno de tus nietos se perderán, sino que todos ellos entrarán en el reposo del Señor, entrarán a la felicidad. Si hoy me estás escuchando, tú debes adorar profundamente a Dios, profundamente profundo, porque nuestro Dios es un Dios profundamente profundo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde está, tome la ofrenda, tome el diezmo, tome la siembra que vas a dar para el Señor. Padre, bendigo tu iglesia santa, bendigo la ofrenda, bendigo el diezmo, bendigo esa siembra que dan, que hacen más fácil la extensión de tu reino, que hacen más fácil, Señor, que hagamos tu obra, Señor. Te doy gracias por este privilegio que me das de predicar, de enseñar tu santa palabra. Que este Salmo 95, este canto exhortativo, esta parábola que está aquí, se quede en el corazón de tus hijos y que traiga bendición al 30, 60 y 100 y repercuta esto en descanso, paz, tranquilidad, prosperidad, provisión, posición y protección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, quiero que la invitación de la oración no se quede por alto. Mañana y todas las semanas estaremos de 5:30 a 6:30 hasta que el Señor venga por la iglesia. A las 9 de la mañana están los ayunos, todos los ayunos a las 9 de la mañana. Hermanos, les pido por favor que se cuiden, que estemos atentos, que obedezcamos a todas las demandas de los protocolos de bioseguridad. Estemos cuidándonos mucho y Dios esté consolando mucho a los que han despedido a un ser querido en este tiempo.
Bendigo a mi hermana Taborda, a mi hermano Edward, mi hermano Carlos, que han despedido a seres muy cercanos, esposo, papá y esposa en estos días han despedido. Por eso que el consuelo del Señor esté sobre ellos. Pero recuerden que el antídoto, no se les olvide, para estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta psicosis y miedo, es las profundidades del Espíritu. No podemos estar adorando a Dios de manera frívola ni liviana. También recuerdo a mi hermana Carolina, que despidió a su hermano este año 20, imagínense, esposa, esposo, papá, hermano, todos estos hermanos han despedido seres muy cercanos, y también a todos los que en este momento me escuchan que han despedido un ser querido, que mi Señor los consuele con el poderoso Espíritu Santo. Pero si se encuentran en ese temor, en ese miedo, es importante que entre a orar. Por eso lo invitamos todos los días a las 5:30 de la mañana. Nos vamos, este viernes vamos a hablar sobre ese tema también, del cómo enfrentar a la despedida de un ser querido, y hablamos de ese luto que es normal, pero también hablamos de un luto que es complicado. Así que el viernes los espero a las 5:30. Tendremos un invitado especial. Nos vamos a la escuela dominical. Dios les bendiga, los amo, como su pastor general los amo, los bendigo grandemente, y estaremos siempre ahí juntos, unidos, en armonía, orando los unos por los otros. Bendiciones, un abracito para todos, un abracito, bendiciones.